En lo personal, y creo que puedo hablar por mucha gente, en primera las limitaciones son mentales. Son las limitaciones que nosotros nos ponemos. Y son las limitaciones que nosotros nos ponemos porque tendemos a minimizarnos. Sí. A minimizar nuestras capacidades, a minimizar cuán lejos podemos llegar. Que te regalo el viaje, que te regalo el viaje. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de El Viaje. Y hoy tenemos un invitado especial, especialmente porque ha sido parte del viaje, del detrás de escena. ¿Quién es? Melchor, contanos, por favor. Nada más y nada menos que esas bonitas energías que se suman a este proyecto. Sí, tal cual. Y de verdad que lo hacen llegar a donde está. Eso me tiene muy contento de saber que ese sentido de comunidad se siente Sí. y se demuestra con resultados. Así que con mucho orgullo y alegría presentamos a Alex Mauricio Valdivieso. ¡Bienvenido! Bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas Buenas gracias noches. por la invitación. Me siento realmente muy halagado de que me hayan tomado en cuenta para estar a este lado de Del la viaje. cámara, desde el lado del viaje, de ahora de ser un pasajero del viaje. ¡Ay, qué lindo! Pero sí. sí, no, realmente. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias Un por placer, haber muchachos. aceptado. Gracias por haber Claro que aceptado ser parte del viaje desde el Un inicio, en los otros aspectos que ahora vamos a compartir. Y ahora acá, Mauri, bienvenido. Muchísimas Abróchese gracias. el cinturón, muchísimas señor. gracias. Sí, agárrense que vamos. Tal cual, tal Que cual. empezamos. Tal cual. Bueno, vamos a contar primero la parte de Mauri, de la colaboración que hicimos. Iniciamos el proyecto, ¿no? Entonces, la idea de tener el proyecto en español era que esté traducido al inglés por una cuestión de accesibilidad para las personas que hablan inglés, ¿no? Entonces empezamos a buscar y la verdad que fue re tedioso poder encontrar alguien que lo pueda hacer. Y de casualidad, en el Festival Latino nos encontramos, ¿no? Con Mauri y también con María Elisa. Y nos contaron acerca de su proyecto. Sí, realmente sí, ese fue un maravilloso encuentro, pues Sí. justo lo indicado, el tiempo indicado, Sí. uno está siempre en el lugar indicado, en el momento indicado para que pasen las Sí. cosas. Sí. Ellos cuando lo habían comentado, nosotros tenemos una compañía que se llama Language Justice Solutions, en donde mi compañera, presidenta, María Elisa, y mi persona, realizamos todo lo que es traducciones e interpretaciones para poder hacer un mayor y más fácil acceso del lenguaje a las personas. Tal cual. Mira, En- qué pena te interrumpo. No, por qué supuesto. simbólico que ellos se encuentran contigo justo cada uno creando su proyecto. Sí. Y cómo la unión Hace la fuerza. hace que sean más grandes mutuamente. Sí. Claro que sí. En lo que estaban Sí. buscando cada uno. Sí, Sí. sí, definitivamente eso fue algo que se dio en el momento y obviamente, como tú lo dices, o sea, fue el momento en el indicado y nos ayudamos mutuamente y fue, como lo dicen acá, fue un win-win. Win-win. Ambos Tal tomamos cual, parte y tal nos cual. ayudamos y pudimos salir así. Entonces, sí, justo fue uno de nuestros primeros proyectos Sí. dentro de hace algunos meses atrás y pues sí, aquí estamos. Ese fue En eso el seguimos inicio. el Contanos inicio fue un poquitito, contanos un poquito cómo fue la experiencia. La experiencia fue muy buena, fue desgastante, por Sí. llamarlo de alguna manera. Decí la verdad, Mauri, no estuvo tan buena. No, como experiencia, porque así es que tú ganas experiencia. Por supuesto, Sí, la experiencia sí. fue excelente. Sí. Creo que de alguna manera no medimos el alcance de la lo cantidad que de es trabajo. en parte lo que es el tiempo laboral que iba a incurrir el realizar parte del proyecto. Entonces, sí, pues obviamente fue realmente una gran oportunidad y lo dijimos abiertamente, claro que sí, o sea, nosotros nos apoyamos, ahí lo hacemos, revisamos la documentación y dijimos, sí, no, lo hacemos porque lo hacemos, esto lo sacamos. Y ya cuando estuvimos adentro del ruedo,
nos dimos cuenta que y pasó 2 horas, 3 horas, 4 horas. 6. Y seguíamos, o sea, parte de ella, la gente que los sigue al proyecto del viaje, tienen cada capítulo es alrededor de 1 hora 10 minutos o algo por el estilo, o sea, dentro de ese tiempo. Y después de haber estado yo sentado como 3 o 4 horas realizando todo el trabajo que tenía que hacer, me di cuenta que llevaba en el minuto 11, 12 del proyecto. Y obviamente me pareció, o sea, claro, ¿qué pasó? ¿Dónde me perdí yo aquí? Después de, o sea, ¿qué pasó? Realmente, o sea, no entendía qué es lo que estábamos haciendo ese rato. Sí. Hablé con mi compañera y ella estaba trabajando en una parte, en un episodio, yo trabajaba en otro. Sí. Y dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Yo pensé que yo estaba haciendo algo, obviamente estoy haciendo algo mal. No me estoy yo llevando qué es lo que está pasando. Y cuando conversé con ella, me dice, no, si yo estoy peor, yo llevo como en el 7, minuto 7 de 59. O sea, dije, no, bueno, por lo menos el único alivio que me dio fue saber que no era el único que estaba mal. O sea, por lo menos eso, no somos 2 los que estamos haciendo algo mal. No soy solo yo. No, la verdad que fue muy desgastante. Nosotros y ahora vamos un disclosure, ¿no? Como dar información del detrás de escena, que también está bueno compartir. Nosotros empezamos a grabar el viaje en el año 2024, ¿no? En febrero. Sí, febrero del 2024. Empezamos a grabar y grabamos como más o menos unos 10 episodios, ¿no? Hicimos los 10. La primera temporada. Y luego dijimos, bueno, vamos a empezar con el tema de las ediciones y con la traducción. Y cuando empezamos a hacer las traducciones, era literal así, Mauri. O sea, y yo también pensé que era bueno porque yo me estoy tardando 5 horas en media hora de capítulo. Evidentemente porque no es mi expertise. Esto no es lo que yo hago. Precisamente, sí. Pero cuando pasamos... No, dijimos, bueno, busquemos a alguien que lo haga porque era demasiado tiempo en donde yo podía estar haciendo otras cosas. Y pasamos y también lo mismo. Entonces, tranquilo. O sea, todos estábamos en la misma página. Sí. No nos percatamos, pues, de todo el trabajo, lo que es detrás de un cámara, porque uno se sienta y ve el programa, lo ve 1 hora, lo disfruta, lo vive y dice, no, qué bonito, sí, pero detrás de eso, el trabajo que lleva detrás de todo el equipo que manejan, o sea, incluyendo las traducciones de todo lo que es la interpretación con los subtítulos. No. Para hacer 1 hora de trabajo conlleva mucho tiempo. Y los entiendo porque en un solo minuto de tiempo se dicen muchas cosas. Sí. Y si bien se intentó, por ejemplo, con inteligencia artificial, pasan 2 cosas. Primero, cuando pasas literal una palabra a otro idioma y se pierde ese contexto, ahí es donde está el valor añadido de mi compañero, ¿cierto? Claro, precisamente. Sí, el contexto. Tener que entender, ok, entiendo cómo se dice en otro idioma, pero ¿cómo hago para transmitir la idea? No solo pasar las palabras, sino la idea. Tal cual. Eso es complejo. Sí, tal cual. Muy complejo. Y me pareció muy profesional de ellos escuchar a María Elisa decir, no, es que le mandé el capítulo a alguien de Colombia o a alguien de otro país para que me explique esas palabras. Porque en el mismo español también tenemos muchas palabras como únicas de cada país. Sí, y uno sí. En sus expresiones con los invitados la usa con cotidianidad cuando resulta que ni siquiera en el mismo idioma nos estamos entendiendo a veces. Sí, claro. Tenemos palabras diferentes. Cuestión de contexto. Sí. Entonces, lo que tú puedes aplicar una palabra para decir una cosa significa otra. Tal y en cual. Lo que estamos conversando no tiene sentido. Tal cual. Así que pero gracias. Gracias. Fue realmente, como te digo, fue algo... Se aprendió mucho. Fue una gran experiencia de aprendizaje. Sí, me di de cabezazos contra la pared algunas veces, pero fue un gran aprendizaje. No, o sea, muy bueno. Así que bueno, gracias por eso. Y ahí cerramos el tema del viaje y vamos a tu viaje ahora. Vamos a ahora tu viaje. Abróchense, estamos listos. Y cuéntanos cómo empezó el viaje de Mauri en la vida en este planeta. Contanos todo. Historia. Punto geográfico. ¿Dónde comienza esta historia? Coordenadas. Las coordenadas. Mi historia empieza hace 46 años y medio.
Wow. en Ecuador. Soy muy orgullosamente ecuatoriano. La mitad del mundo. La mitad del mundo está cerca de la ciudad de Quito, que es la ciudad capital del país. Yo soy del sur del país, de la ciudad de Cuenca. Cuenca. Que básicamente es la tercera ciudad más grande del país. Y ahora está mucho más grande además. Pero pues sí, entonces ahí empezó mi historia en un diciembre 29 de hace 46 años, que es... Somos hermanos de cumpleaños. Claro que sí, por supuesto. 29 por de diciembre, claro no que sabía. sí. No, es que yo sí te mandé un deseos de feliz cumpleaños, tú Y nunca yo me no. los mandaste. Y tú no. La próxima ya sé, Mauri. Mira. Ya la sabes. Qué bueno, qué bueno. Sí. Entonces, sí, en la ciudad soy el cuarto hijo de una familia de mis padres. Tengo 2 hermanas y un hermano mayor. Soy el bebé de la casa. Soy el último. El consentido. El niño consentido. No. Yo sé que mis papás van a ver esto y no. Les voy a decir que no de nuevo y se los voy a repetir. No. Mis hermanos también decían, pero... Porque era el más pequeño, por supuesto. Pero ya cuando uno se da cuenta de eso, o sea, no, por consentido, no hay tal. No hay tal. Pero bueno, sí era el mimado, pues, digámoslo así, el bebé de la casa. Bien. Y sí, pues, empezó ahí, todo eso fue mi historia, empezó en la ciudad de Cuenca hace esos tales años y fuimos creciendo, dedicados bastante a la actividad deportiva, me encantaba mucho el fútbol. La gente decía que era muy bueno. Yo también les digo eso a mis hijos, que era muy bueno. Pero nunca me dediqué, o sea, profesionalmente, realmente no, más allá de haber tenido la oportunidad o no, que lo hubiera aprovechado, sí, en su momento sí, y hace varios años ya, obviamente no era la mejor carrera ni la mejor futuro en nuestros países en general ser deportista, salvo que seas obviamente un deportista de élite, que te dediques profesionalmente a hacer algo, un deporte olímpico, algo por el estilo así. Claro. Entonces sí, me dijeron, no, futbolista, o sea, jamás en la vida, tú tienes que hacer eso, es un hogar muy arraigado, lleno de costumbres, pegados a los reglamentos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, sí, no. Por ahí, cuando se habló del tema, dije, no, futbolista, por supuesto que no. Quiero hacer énfasis en algo que nos dice Mauro, y es que he sentido, y hablando con jóvenes de este territorio pues que conozco, de Estados Unidos, tienen claro que quieren estudiar y fue una decisión muy personal. Siento yo, y también porque lo viví, uno en Latinoamérica tiene muy en cuenta también como lo que dice la familia. La aprobación, tiene que pasar como una aprobación social. Por supuesto, sí. El filtro que tenemos nosotros en nuestros hogares es muy fuerte. Es muy fuerte porque depende mucho del saber que si tus padres son médicos, entonces tú estás dirigido desde pequeñito, te van a enfocar y te van desde los juguetes que te dan, tienen que ser algo relacionado con la medicina, porque obviamente en tu hogar hay médicos y se basa en eso, es que tu abuelo era tal, es igual con los nombres, porque claro, tu nombre no se escoge de la nada, tu nombre tiene que ser alguien de la familia, porque tiene que ser tu abuelo, tus tíos, alguien, es que das honor a alguien de la familia. Es muy fuerte en eso. Qué feito. No los escoges porque es que yo creo que a mi hijo le voy a poner tal. Siempre están pensando en que tienes que hacer honor a tus abuelos, a tu padre, o es que tiene que ser el junior de la familia, por el nombre, cosas así. Wow. ¿Qué ejemplo tenías en tu familia de profesiones? O sea, mi padre contador, mi madre era secretaria de una oficina de gobierno central de la ciudad y lo fue por casi toda su vida. Bueno, obviamente se retiró ella ya de su trabajo, pero sí lo hizo durante toda su vida. Y igual mi padre era contador y de lo que me acuerdo, trabajó toda su vida, 27, 28 años, haciendo lo mismo. Un horario de trabajo de 8 a 5 de la tarde, entras, sales y por 27 años. Y mi madre igual. Entonces, en ese aspecto sí, yo no tuve mayor influencia general enfocado hacia alguna carrera o hacia algún tipo de pensar en un futuro
laboral. Lo que sí me gustaron toda la vida fue números, siempre fui bueno para las matemáticas y Bien. siempre me he enfocado en eso, o sea, eso sí, siempre. Y ya con los años, no me enfoqué, pero si hubiese querido, o sea, no, ¿cómo lo pongo de otra manera? No es que me arrepiento, por supuesto, porque no me arrepiento de eso, pero hubiese querido estudiar leyes, si hubiese querido ser abogado. Siempre me decían, y sobre todo cuando discutíamos en la casa, me decían, claro, no paras de discutir, deberías de ser abogado, serías muy bueno. Y creo que eso desde chiquitito siempre me decían, entonces creo que de alguna manera eso también se me metió en la cabeza. Pero sí, siempre me enfoqué y decía, quiero ser abogado. Sería un muy buen abogado, defendiendo a la gente y peleando por los derechos de las personas. Siempre me gustó. ¿Y qué elegiste? Y después, cuando llegó el tiempo, intenté ingresar a la universidad para seguir leyes, pero los horarios no me daban. Es una carrera muy demandante, demandante en cuanto a tiempos, y realmente el tiempo no me daba. Entonces, ya cuando ¿También decidí trabajabas? ya empecé a estudiar, sí, me gradué del colegio. Valga decir lo que empecé desde el kinder, desde que tenía 5 años, empecé en la misma institución estudiantil y me gradué 12, 13 años después. Pasé kinder, pasé escuela básica, colegio, secundaria, mis 13 años en la misma institución. Oh, wow. Mismo barrio también. Sí, no. Pero no, en mi época de estudiante sí, porque de lo que me acuerdo, creo que tenía como tal vez 5 o 6 años, nos cambiamos de casa. Y en esa casa salí ya cuando, ya de adulto, ya graduado, casado y todo. Entonces viví 20 años de mi vida, viví en el mismo barrio, con la misma gente, el mismo grupo de amigos y todo. Los que no conocemos Cuenca o su barrio, cuéntanos un poquito para darnos como una idea de en qué entorno creciste. Pues en ese lugar, o sea, en esa casa donde vivíamos, recuerdo que cuando era pequeño vivíamos en la parte céntrica de la ciudad, en todo el centro histórico que le llaman de la ciudad, donde hay, o sea, la arquitectura es maravillosa dentro de la ciudad y todo, pero está en todo el centro de la ciudad, o sea, unas cuadras del centro histórico donde está la iglesia principal, que es la catedral, donde están los negocios del centro, donde están las instituciones bancarias, pero todo eso, o sea, se llama el centro histórico, que es la parte y el parque principal. Como downtown. Todo el centro, el downtown, precisamente. Y nosotros vivíamos a unas 2 callecitas de eso, pero era, como repito, tenía 4 años, o sea, desde pequeñito hasta esa edad. Y de ahí nos movimos a una zona mucho más alejada del centro de la ciudad, pero que era mucho más urbana. Y era muy retirada. Entonces, era más Los Berkshires. Sí, eran más Los Berkshires, sí, era una le llaman urbanización, a un barrio. Y era muy, o sea, muchísimo más alejado, o sea, decían, pero pues ¿dónde estás viviendo? No, está lejísimo. Y ese lejísimos estaba a 8 minutos. Y tú vives muy lejos, ¿sí? Es que estás alejado. Y acá que tenés que manejar 10 minutos para ir al súper es sí, lejos. Claro, eso está lejos. Era una urbanización privada, y cuando nosotros llegamos ahí, la característica principal de esa urbanización, de ese barrio, fue que habían 3 casas. Nosotros fuimos uno de los primeros, o sea, cuando ellos construyeron la casa, el resto era lotes, era montaña. Eran todo no había, vacío. o sea, yo me acuerdo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero mi memoria y mis vecinos había un lote al lado, de ahí había una casa, y de ahí todo era llano, tierra. Había otra casa al frente y en pocos años se empezó a poblar, o sea, empezó a llegar la gente ahí, las casas, a construirse y a seguirse ampliando. Y eso fue toda mi niñez, pero era una urbanización privada, entonces, y además que hace muchos años atrás también, entonces, eso era todo el día, y llegaba yo de la escuela, 1:30 de la tarde, 2 de la tarde, almorzaba, y ya estaba afuera en la calle. Entonces, y así pasamos, o sea, crecimos en eso, o sea, otro mundo completamente distinto. Una libertad. Pero sí, y crecimos así, entonces jugábamos y era solo uno silbaba y ya te salían 6, 7 personas, ya sabes que tú estabas ahí y jugabas con la pelota en la calle o bicicleta y paseabas tranquilo, o sea, no había peligro de nada.
Hasta cuando ya veías que ya empezaba a oscurecer, ya sabías que era hora de entrar. No veías relojes, no veías nada. Sino ya cuando empezaba a oscurecer un poquito, y ya. Hoy no, ya es hora de regresar. Y ya regresabas a tu casa. Ya. Entonces ya para esto ya eran ya las 6:30 de la tarde. Pero jugabas todo el tiempo ahí en la calle principal, era justo frente a mi casa. Entonces ahí jugábamos, te sacabas el suéter, hacías bolita y estaba en el arco de fútbol. Y ahí jugabas y así, o sea, sí, pero crecimos ahí. O sea, y ahí empezó lo del fútbol. Sí, claro, no, eso de toda la vida. Y así pues, entonces crecí así en un hogar muy, muy... Más allá que amoroso y todo, pero éramos, o sea, sí fuimos muy apegados cuando era pequeño. Recuerdo que éramos muy apegados. Mi papá salía a trabajar y ambos pues salían a trabajar y igual yo me quedaba en la casa y me acuerdo... de pequeño teníamos unas personas que nos ayudaban con el hogar, nos ayudaban y nos atendían ahí. Y en alguna temporada también vivía yo con mi abuela materna y con mi bisabuela materna. Y con ellos también crecimos, con ellas. Y cuando era pequeño, obviamente, ellos también trabajaban. Pero ya después de los años, igual entre ellas pasaban en la casa. Yo crecí con ellas durante muchos años. Crecieron y vivieron con nosotros, ahí en casa. La casa. Y quiero resaltar unas diferencias. Y la recordé cuando me narrabas cómo jugabas afuera de la casa. De un alemán que una vez fue a visitar un barrio pobre de Medellín. Y no se explicaba por qué los niños estaban solos en la calle. ¿Y qué pasa? Y el cuidado de los niños. No, los niños están seguros ahí donde están. ¿Y quién los está cuidando? Todos. ¿Cómo así que todos? Sí, entre todos nos conocemos y entre todos Claro que cuidan sí. los Así niños. era. Si un papá Cualquier se fue a cosa trabajar, el vecino sabe que él es el niño Ricardo, el otro niño Pedro. Te conoces entre todos. Y entre eso todos. Era el barrio. Te conocías entre gente. El grupo de amigos también formaban parte del barrio. Sí. Se hacían reuniones. Entonces mis papás me decían, no, es que hoy día vienen los papás de la Tatiana, vienen los papás del Paul, los papás entonces igual se reunían en la casa entre el grupo. Y claro. nosotros entre hijos, o sea, los jóvenes, entonces íbamos para un lado y nosotros estábamos haciendo alguna cosa, jugando igual hasta la madrugada, pues. Hasta 1 de la mañana, 1:30, 2 de la mañana. Y nosotros ya horas de dormir. Y nosotros desde pequeños. Y una característica, no sé por qué, pero que era muy, muy, muy marcada, es que la mayoría de familias tenían mínimo 2 hijos, pero tenían 3 y tenían 4. Y las edades de todos coincidían. Entonces mi hermana mayor tenía las 3 amigas, que esas 3 amigas tenían 8 hermanos menores que eran de la edad de mi hermano mayor. Y aparte tenían 8 hermanos menores que eran de mi edad. Claro. Entonces, cuando nosotros visitábamos, vos ibas toda la familia y cada quien se dividía. Entonces mi hermana mayor iba a jugar con la compañera, la otra eran compañeros en el colegio, entonces eran con mi otra hermana, el otro tenía otro grupo de amigos. Y entonces, y así, y eso te digo, así crecimos. Qué lindo, de mi grupo, de tal vez unos 10 muchachos que éramos, o sea, digamos que los principales del barrio. De esos 10, te pudiera decir que 9 eran del grupo de amigos de mi hermano. Mi hermano es 6 años mayor a mí. Entonces, cuando yo tenía entre los 10 y los 15 años, el otro grupo de muchachos que estaban entre los 15, o sea, mientras íbamos creciendo, pero todos tenían hermanos. Claro. Entonces salíamos entre el grupo de los más mayorcitos en el mismo lugar. Nos reuníamos en una esquinita en el parque y aquí estábamos los más pequeños y aquí estaban los más grandes. Qué divertido. Toda la tarde. Entonces yo cualquier cosa veía, entonces uno le llamaba al otro y dice, verás, le aviso a mi hermano. No me molestes porque aquí está mi hermano. Y yo, también está el mío, ahí está al lado, está sentado al lado, o sea, aquí están todos. Así que, o sea, no hay problema con eso. Cuéntanos, Mauri, ¿qué pasó después? ¿La escuela? Del barrio, la universidad? escuela. ¿Qué pasó? Contanos. Llegué a la universidad, seguí la carrera de ingeniería en administración de empresas, en la Universidad de la SUAY, se llama la universidad ahí en la ciudad de Cuenca. Y bueno, estudié ahí, obviamente. Estudiaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Tenía horarios, entonces iba a clases a las 7 de la mañana, salía tipo entre las 9 y las 10, dependiendo mis clases, luego iba a trabajar. Me pasaba en el trabajo y luego regresaba de nuevo a estudiar a las 6 de la tarde, de 6 a 10 de la noche. ¿Y de qué de lunes a trabajabas viernes. ahí? Cuando estuve en la universidad empecé un trabajo, empecé en una institución bancaria. Ese fue mi primer trabajo en un banco, en el departamento de crédito.
Trabajaba revisando a la gente, nos lo llamamos los morosos, los impagos, a los que están debiendo. Entonces veíamos ahí, decían, David Melchor, hay que llamarle, David, venga a pagar que está debiendo. Y con un listado, pero lista de 100 personas y tienes que hacer llamadas todo el día. Entonces ya la gente veía el número, decía, le estoy llamando del banco más, ya te colgaban enseguida porque no me está llamando. Yo sé que debo. Entonces pasaba en eso. Y después a lo largo de la carrera salí del banco, después trabajé con un compañero de la universidad haciendo distribución de productos de Lay's, de Frito-Lay, de la compañía de Frito-Lay. Entonces es uno de mis trabajos más divertidos que he tenido en algún momento de la vida. Cualquier cosa, saludos a Paul, era mi jefe y él era el que me llevó con él. Dice, hagamos esto. Y dije, sí, claro, hagámoslo. O sea, era un poquito más de flexibilidad de tiempos. Entonces, yo iba a la universidad, él me pasaba recogiendo de la universidad, íbamos para una bodega, un local donde tenían todas las cosas y saque producto, meta al carro y vamos a pasear por toda la ciudad, hacer la distribución. Porque decías que era muy divertido. ¿Te gustaba ese trabajo? Me gustaba porque, bueno, obviamente tenía 18 años y estaba en la calle paseándome por toda la ciudad. Claro, y hablando con la gente, no iba a porque llegamos, era básicamente era un trabajo de ventas. Pero llegabas y hacías conversación con la gente y te charlabas, te tirabas historias mientras ibas acomodando las funditas, porque eran en pequeñas tiendas, no son supermercados ni almacenes, son los y ustedes mismos acomodaban la mercadería. No, claro, tú llegas, o sea, dependiendo del tipo de tienda, pero llegábamos y vea que aquí tengo esto y tengo las papitas normales, las de cebolla, tengo esto, los cachitos, todos los productos, porque eran, o sea, muchos productos. Wow. Entonces tú abres las fundas y ofrecías el producto y decías, a ver, déjeme esos dos. Y a veces íbamos a tiendas donde te decían, no, dejen, o sea, no, gracias. O sea, no, pero no, que venga y vea, pruebe, abre, como aquí, pruebe. Tenías que hacer la función de ventas. Y me pasaba viajando por toda la ciudad. O sea, tenemos una zona de distribución. Y está interesante porque me pasaba yo que vivo en una ciudad también grande como Medellín, que tengo compañeros que solo conocen un sector de la ciudad y tienen su círculo cercano de amigos, de trabajo, y ahí mismo se quedan. Usted tiene la posibilidad de ir a lugares que normalmente ni por turismo ni por otra razón jamás yo hubiera ido por esas zonas y jamás en la clase no hubiera conocido, no hubiera sabido. Soy muy malo para las calles, nunca en mi vida, no es cuestión de memoria, es cuestión de calles. Que me dice, pero ¿cómo no puedes saber dónde queda la calle? No, a mí dime en la esquina de la tienda de Don Pepe y la catedral, entonces yo sé a dónde es. Yo llego. Pero con las calles no. Y acá tampoco. O sea, jamás, siempre he sido más. No, acá tampoco. Tú me dices, es que verás, es en la esquina de la Dalton y la Linden. Yo no sé. Sí, no sé ni las calles, ni cómo sé la de donde vivo yo, para poder dar la casa. Pero llegas a la esquina y ya no me sé yo las calles. Ya, nunca, jamás he sido bueno para las calles. Entonces yo te digo, no es por la. ¿Conoces la oficina del correo, de la post office? Oh, sí, ya. Entonces, de ahí sales a la esquina y volteas a tu derecha. ¿Cómo se llama la calle? ¿Para qué? Si no es el lugar. No usas GPS ahora. No, en la ciudad no. O sea, por nombres, ahorita si me dices cómo se llama la calle de la oficina postal, no tengo idea. No la sabes. No. Sé que la que otra es la second, no te gusta almacenar información. Entonces, por calles. No, para nada, cero. Y después de ese trabajo, entonces, ¿qué onda? Bueno, ese trabajo, eso duré un par de años ahí, seguí estudiando. La carrera duró 5 años y medio hasta graduarme. Uy. Y estudié y después trabajé en otro banco. Entré a trabajar en otro banco, en otro departamento de crédito, un par de años más. Y luego, mientras estaba en la carrera, salí de ahí y terminé trabajando en una compañía que es una distribuidora de llantas para Continental General Tire en el departamento de crédito. Entonces hay básicamente números. Entonces te gustan los números. Sí, siempre me han gustado, siempre. O sea, siempre he sido, creo que soy bueno para los números y me han gustado toda la vida. Entonces, sí, terminé trabajando ahí. Pasé una temporadita, trabajé unos meses como vendedor de un parqueadero de carros. Se abrió una sucursal ahí de carros nuevos, unos carros franceses que eran los Peugeots. Eso acá no hay. No, yo nunca he visto acá un Peugeot acá en la ciudad, ni cerca de por aquí no he visto. Es un carro francés.
pero llegó la distribución a la ciudad y el dueño o sea, tuve la oportunidad de, bueno, conocí a mis papás, conocían al señor y por ahí me salió ahí el trabajito. Entonces trabajé con él en la venta de vehículos. Bonito también, eso también. Chévere. Buena, o sea, para la charla. Tú. Gracias. Buena para la charla. Entonces siempre tuve el contacto personal con la gente y venga, ¿en qué le puedo ayudar? Esto, otro. Claro, sí, venga, vea. Tratando de hacer eso. Pero ese trabajo duró muy poco. Buen chamucho. Sí, no, fue como unos 6 meses tal vez. ¿Y después en qué estabas antes de venir acá? Estuve en la compañía de la distribución de llantas para Continental General Tire. Trabajaba con ellos y ahí trabajé un par de años antes de venir. De ahí salí de ahí y me vine para acá. ¿Y cómo decidiste? ¿Cuál fue el inicio? ¿Qué hizo ese clic que tú consideraste la posibilidad de dejar todo lo que habías hecho, estudiado, la carrera laboral? Una conversación y probar suerte. Nunca fue una necesidad, nunca fue algo que lo veníamos planeando con tiempo, que yo siempre dije, no, es que yo tengo que irme para allá o viajar. Siempre ha estado en mi cabeza, o sea, querer tratar de viajar y conocer partes del mundo, pero no ser, o sea, más bien soy muy arraigado a un lugar. No soy de los que quiero, o sea, moverme para aquí, para allá. No. Yo me asiento y ya estoy bien aquí, déjenme así. Estoy contento y hago que las cosas pasen de donde estoy. Pero hubo una conversación, entonces sí, fue de conversación, o sea, en esa época ya me casé. Ya yo me casé, tuve un noviazgo de 2 años con mi actual esposa y luego ya nos casamos y ya casados en una conversación decidimos venir a probar suerte. Explorar el mundo aquí. Explorar el mundo americano. Y te pregunto, Alex, ¿tú sentías que Ecuador te había dado profesionalmente lo que necesitabas? ¿Ecuador ofrecía las oportunidades para desarrollarte laboralmente y económicamente como querías? ¿O es necesario salir? No, nunca. Yo no lo pensé. O sea, pudiera decirte que me encontraba en un muy buen momento de mi carrera. Wow. Estaba recién graduado de la universidad. Tenía un puesto bastante accesible, mucho mejor digamos, del promedio. Gracias. Mucho mejor que el del promedio en general y estaba bien. O sea, sí, no fue que por desesperación dije, no, es que tengo que irme, no. Wow. Fue una decisión que se tomó conversando con mi esposa y dijimos, bueno, probemos suerte, sí. Planeamos venir y nos vinimos. Y listo. ¿Por qué los Berkshire? ¿Por qué los Berkshire? Llegamos a Nueva York, donde una amiga de mi hermana, ella nos recibió. Estuve 5 semanas en Nueva York. ¿En qué parte? La ciudad se llamaba Bradford. Pero cerca de en la ciudad. No, lejos del centro. No, okay. No, nada de okay. New York City. No. Okay. Realmente no me acuerdo dónde era, pero no era. Tenías que coger un tren para llegar viajar las en tren. Afueras. Sí, era por las afueras. Estaba como 40 minutos, 45 minutos de la ciudad. Afuerita, ok. Entonces, bueno, llegamos allá. Obviamente la señora, yo no la conocía, no era señora tampoco. Cualquiera que oye dice ya tenía 50 años. No. Entonces ella nos ayudó, obviamente ella nos abrió las puertas de su hogar. Y estuvimos con ella ahí alrededor fue muy poco tiempo, como unas 5 semanas estuvimos ahí, pero yo ya trabajaba en una dependencia del correo, chequeando los sobres y los zip codes, los códigos postales. Y te salía una máquina a 100 sobres al minuto, creo, botaban los sobres así, entonces tenías que coger los sobrecitos y chequear los códigos postales. Entonces, digamos, Pittsville era 01201, entonces tenías que revisar así, hasta que cambie.
Cuando cambiabas, separabas el bulto. Entonces esto va para Peaceville y de ahí cogías de nuevo otros 20, 30 sobres y ibas solo separando los bultos. Los diferentes códigos postales ponías en diferentes cajas. Sí, como Y trae uno las circulando. cosas, el gusto por los números lo lleva a eso. Hasta por Tenía que los leer códigos. los códigos, imagínense. Entonces trabajaba en eso y otra compañera, otra amiga, ella era una asistente asistente manager de Dunkin' Donuts. Y ella me dijo, o sea, si queríamos trabajar en eso. También mi esposa estaba buscando trabajo y ella no le salía mucho, o sea, no encontró en ese momento trabajo y pues como ya estamos aquí, entrémosle a lo que había que hacer. Entonces trabajaba en la mañana y trabajaba unas 4 horas por la tarde un part-time. ¿Qué es eso? ¿Qué es un part-time? No, es que aquí puedes trabajar por horitas y todo. Bueno, hagámosle entonces. Pues sí, hagámosle. Entonces ahí trabajé en el Dunkin' Donuts y ahí en esa dependencia del Dunkin' tenían Taco Bell. Entonces era el mismo kiosco con 2 puestos. Wow. Entonces la gente entraba aquí, trabajábamos Dunkin' Donuts, era los fines de semana que trabajaba en ese, o sea, todo el día. Aquí era Dunkin' y aquí al lado era Taco Bell. Entonces la gente entraba, entonces me decía, no, ándate al otro lado, ok. Saque el mandilcito que decía Dunkin' Donuts y pongas el de Taco Bell. Te pones el de Taco Bell y te cambiabas del lugar. Cambiabas el pan por las tortillas. De una al lado. Y ahí trabajé un par de semanas. Wow. ¿Por qué los Berkshire's? Contestando tu pregunta después de algunos minutos, había una señora, mis suegros, los padres de mi esposa, ellos ya habían venido acá un par de veces. Mi esposa ya vino acá a los Berkshire's hace varios años atrás. Inclusive cuando ella estaba, o sea, todavía no estábamos juntos, de soltera, ella vino y estuvo aquí, trabajó algunos meses, vino en un verano y estuvo aquí como 2-3 meses y consiguió por ahí así un trabajito temporal. Claro. Y después se regresaron, entonces ya conocían a alguna gente de acá y había una gente, una familia ecuatoriana que vivían acá y ellos se conocieron. Y ellos trabajaban en la Hilo Farm en Lee. Es una hacienda lechera. Grande, sí. Muy grande. Entonces, esta familia se comunica con nosotros y, o sea, estábamos conversando y todo, y mi esposa no consiguió trabajo todavía en ese momento. Entonces me dice, ve, nosotros estamos necesitando aquí trabajo. Yo trabajo en una organización de cuidado de niños con necesidades especiales. Y aquí estamos necesitando trabajo. Aquí se trabaja los 365 días del año. Aquí no cerramos. Aquí no hay tormentas de nada. Aquí no hay crisis. Aquí trabajamos los 365 días del año porque obviamente es cuidado de niños. Entre personas, entonces aquí no se cierra. Entonces aquí no te va a faltar trabajo. Trabajas todo el tiempo. Aquí hay tiempo extra, el overtime. ¿Qué es el overtime? El tiempo extra. Ok, bueno, de alguna cosa te servir. Entonces decidimos probar suerte. Vinimos en los Berkshire's. Vinimos un día martes o miércoles. Llegué, me fui a hacerme la entrevista. Me llevaron para la entrevista y la señora me dijo, bueno, sí, ¿queréis que conversamos? Y me dice, entonces, listo, no, yo te he contratado, será que puedes venir. Nosotros empezamos la semana aquí, empezamos de domingo a sábado. Entonces, si vienes el domingo, digo, no, si yo solo vine a conversar, no es como que venga el domingo. No, o sea, déjeme organizarme, si yo no vivo ni cerca, aquí yo vivo en Nueva York. Y me dice, no, pero es que te necesitamos. No te habías mudado. No, vine, cogí el bus. ¿Y cómo está el tema del idioma, amigo Alex? Gracias a Dios, yo sí estudié algo. Yo me di cuenta que yo hablaba inglés cuando llegué acá. Porque obviamente, o sea, sí estudié, pero no lo ocupamos. Nunca. Mi esposa estudió una carrera en inglés, ella lo sabe, ¿no es cierto? Tú lo sabes. Ella habla muy bien en inglés y ella se graduó en una carrera en inglés. O sea, paralelamente estudiaba inglés y aparte estudió una carrera de marketing en inglés, porque ella estudiaba como en un community college, como aquí como el BCC, pero que era de una organización americana que se instauró allá en Cuenca. Oh, wow. Entonces, todo el grupo eran americanos. Qué genial. Todos eran como unos 3 o 4, los directores eran gente americana. El dueño del colegio era una persona, un americano.
Ella vino preparada con el idioma. Ella Bueno, sí, los dos. ella 100%. Los dos. Yo estudié igual ahí algunos ciclos, un par de años, más todo lo que el vocabulario que nos enseñaban en la escuela, que sí nos enseñaron, pero no nos enseñaban a hablar. No era algo que, o sea, de sentarte y tener la conversación diaria. Entonces, realmente yo me di cuenta que yo hablaba inglés cuando yo llegué aquí y alguien me empezó a hablar y empecé a soltar la lengua, le decimos nosotros. Pero igual con miedito. Claro, no, obvio, siempre con miedo. Ve, me defendí, ya, ve, sí hablé, qué bonito. Pero sí, o sea, no fue algo de que, ¿y ahora qué me hago? Entonces... Y ahí se decidieron mudarse por el trabajo. Después de eso decidimos mudarnos porque la señora me ofreció trabajo y dijo, tengo beca mañana. O sea, venga este día, por favor, lo necesitamos, es que ya, no, sí. Y ella le recomienda, la persona que me llevó, me dijo, no, si ella te recomienda, entonces sí, estás contratado, ven, ya ven el domingo. No es que el domingo no puede, entonces ven el sábado, ven mañana. Porque estaban necesitando. Entonces, bueno, quedamos en que sí, me regresé y me vine 2 días. Wow. Entonces dijimos, nos vamos a quedar aquí 2 años y de ahí le sumamos un 0, que ya llevo 20. Y ahí se fueron los años. ¿Qué encontró en los Berkshire que se dijo, aquí me establezco, me siento cómodo? Mis hijos. Ok. Mi familia. Y tanto mi esposa como yo tenemos contados amigos que obviamente podemos llamarlos familia. Uno de ellos es María Elisa y su familia. Que ella también las nombró en su episodio. Sí, es una persona muy importante y siempre lo ha sido. Tanto en la vida de mi esposa como en la nuestra, o sea, entre familias. Pero sí, una de ellas. Dicen que uno no, la familia no es el que uno lo tiene por sangre, sino el que uno escoge. Y obviamente hemos sabido escoger muy bien a nuestra familia aquí, pero familia de sangre no tenemos a nadie. Siempre fuimos tan solo mi esposa y yo. Y obviamente vinieron los niños. Entonces, y este es el mundo de ellos, este es su país, al cual yo le debo muchísimo. Yo a este país le debo mi vida entera, porque obviamente la mitad de mi vida la he vivido aquí, pero me dio lo más grande que tengo en la vida, que son mis hijos. Wow, entonces le debo la vida entera a ellos. Y dato curioso de eso es que decidimos quedarnos solo un par de meses. Mi esposa se quedó embarazada. Decidimos extender ese tiempo, porque ya ella estaba embarazada. Entonces dijimos, no, vamos a dejar que mi hijo nazca y veamos qué es lo que pasa. Ya nació mi hijo y dijimos, ok, listo, nos vamos. Mi hijo nació en el 2006. Dijimos, nos vamos a quedar aquí unos 2 años. Tú te recuperas de, obviamente, el embarazo, de todo tu tiempo por fuera. Y empiezas a trabajar, y voy a empezar a trabajar un poquito más. Vamos a empezar a reunir algo de plata y en 2 años nos vamos. Eso fue nuestra ideal. Nos regresamos. Nos regresamos a Ecuador, sí. Perfecto, listo. Empezamos acá a hacer conversaciones. Entonces todo esto venía para el verano del 2008. Entonces ya en el 2008 y tratando de guardar, o sea, dices que de guardar algo de plata, tratando de ahorrar porque ya nos regresamos. Y ya cuando empezó la conversación a hacerse un poquito más seria de decir, bueno, ahora sí, o sea, ¿qué vamos a hacer? Sí, queremos regresar. Sí, yo sí quiero regresarme, que la familia, que sí. Realmente yo nunca estuve tan convencido de decir, o sea, sí, me quiero regresar porque volver a empezar de nuevo de cero. Pero bueno, dijimos, no, o sea, siempre estamos juntos y a donde tú vayas voy yo y donde yo vaya tú vas a venir conmigo. Sí. Y eso nunca va a cambiar. Espero nunca cambie. Y entonces, sí, ok, listo, nos regresamos. Perfecto, organicémonos, vamos, embarazada. Entonces, ella se embaraza de mi segundo hijo. Pasamos el proceso, extendemos nuevamente y decimos, no, ok, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestras vidas? Ya tenemos 2 hijos, 2 varones, 2 bendiciones, mi mundo entero. Y pues sí, ok, listo. 2 años, volvamos al plan, en 2 años nos vamos. Listo, perfecto. 2010, estamos listos, ya nos vamos a ir, el próximo año nos vamos, ok, no hay problema, ok, creo que va a haber un problema con el viaje. ¿Cuál? Estoy embarazada. Otra. Entonces mi tercera y con la bendición de Dios, o sea, como lo digo, obviamente adoro a todos y cada uno de mis hijos, pero ya la tercera fue la vencida y llegó mi nena. Es una mujercita.
Entonces sí dije, ok, después de que vino mi nena dijimos, primero obviamente ya no más hijos y segundo ya no volvemos a hablar de regreso porque si volvemos a planear regreso me voy a cuarto. Sí, voy a hacer uno más y hago equipo de, ya completo el equipo de boles. Ya para jugar bolos ya tengo 4, no digo, no, dejemos eso así, cortemos por los años, ya no nos regresamos, ya el tema queda vetado, el tema de regresarnos al Ecuador porque cada vez que quiero volver está embarazada. Y lo sospechaba y dije, no, pues lo que creo que ella, la que no está queriendo irse es ella, porque cada vez que queremos ir, me dice que está embarazada. Pero tal lo cual. Sospechaba en principio, ¿viste? 2 años. Mi hijo nació 2006, 2008 y 2010. Wow. Cuénteme, ¿cómo ha hecho ese trabajo de acercarlos a Ecuador, a su cultura? Ellos hablan, por ejemplo, español. Mi hijo mayor no habla mucho. Pero estoy consciente que eso fue equivocación nuestra. Por el proceso de adaptación. Nosotros apenas llegamos al país. Estábamos aquí un par de meses. Él nació. Hablar inglés. Y esa adaptación, ese proceso de adaptación y de aceptación dentro del país, tú dices... hablo por mí, obviamente. Pero te hace que tú quieres formar parte de... Y la forma de tú formar parte de es saber que tú tienes que hablar inglés. Porque es el lenguaje de aquí. Entonces tú no puedes estar... Y estamos hablando de todas maneras de hace 20 años. En donde cada una de las historias que van a ver era completamente diferente. No había casi nada. O sea, había población latina, por supuesto que sí. Pero nada que ver pero ahora. Pero era muy dispersa. Y los poquitos que habían eran como muy conocidos. Entonces tú tenías ahí en esa parte, en el lugar, en el trabajo donde yo fui, había una comunidad. La gente que yo conocía del grupo de personas a las cuales nos apegamos como amigos, y el grupo de amigos, eran unas 20 personas y que eran latinos. Y todos eran como parte de una misma familia. Entonces era ese y todo ese grupo de gente. De fuera de ellos no había, o sea, tampoco mucha gente. Entonces, intentamos o tratar de... Eso digo que yo considero que sí fue mi culpa por tratar de hacer ese proceso de aceptación que llegue, transmitir eso a mis hijos. Sobre todo al mayor. Entonces él creció no con la iniciativa y el impulso de que tiene que hablar español, sino más bien que tiene que hablar inglés. Y ya después igual el español está natural en nosotros, va a aprender. Entonces él no... entiende a la perfección, porque de todas maneras hablamos español en la casa, pero él es de los que es más arraigado a su país. No le gusta mucho, por más que o sea, él obviamente lo entiende, lo revisa, pero y lo habla, y sí lo habla, pero hay que... A ver, dime, pásame por favor la taza, pero en español. Y lo hace, y entiende. Y pero sin ganas, ¿no? Pero así como, y obviamente a mí ya pasó por su proceso adaptativo de ser adolescente y todo, pero igual habla con la familia, habla con los abuelos, habla con la abuela, entonces dice, hola mi abuela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Yo bien, la escuela bien, ya chao. Entonces... Claro, como muy limitado. Pero, o sea, si, yo sé que si fuera un proceso de por necesidad, él lo va a hablar. O sea, porque sí lo sabe. Te reconoce todo. ¿Y los otros dos? ¿Un poquito más? Mi segundo hijo, él definitivamente le empezó de la nada, cogió y dijo, no, yo voy a empezar a hablar español porque necesito hablar español, porque es mi tierra. Y más allá del hecho de que nosotros obviamente en la casa el español y hablamos y todo, él un día... Y realmente no te pudiera decir, o sea, cuándo fue el detonante de él, personal, que él dijo no. Viajamos al Ecuador en el 2018. 2018, sí. Fue la primera vez que ellos con ellos, Ecuador. Sí, los llevé yo. Súper. Y ya son 7 años. Mi hijo tiene 16. Entonces, tal vez a raíz de eso, le pegó, a él sí lo golpeó mucho el hecho de ver a la familia a veces reunirse y los primos y saber que tiene más familia, porque obviamente le tiene cerca en un aparato electrónico. Pero no es lo mismo. No, nada. Entonces el hecho de nosotros llegar y ver a la familia y que es que con globitos y todos y ves ahí y las comidas en familia
cosa que acá no hacíamos porque obviamente primero no teníamos familia y obviamente la vida aquí en el Es país, diferente. que vuelvo y lo repito, yo estoy eternamente agradecido con este país, lo adoro y todo, pero la vida que uno lleva acá es casa, trabajo, trabajo, casa. Y cada uno en la Para suya. arrancar y todo, y cada quien a lo suyo. Y cuando te reúnes es si acaso. Y cuando nos podemos reunir nosotros los dos, tú no estás. Y cuando tú puedes, él no puede. Entonces, cuadrar ahí unas fechas en que puedan todos al mismo día, al mismo tiempo, es como difícil. O por alguna se situación en especial que tú te reúnes en el cumpleaños de algún amigo o alguna cosa, pero no están todos. Sí, Porque no puedes, cada quien tiene sus trabajos, cada quien tiene sus vidas, tienen horarios diferentes, cosas que obviamente en nuestros países no pasa, porque tú trabajas en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en donde sea que estés trabajando, de lunes a viernes, y si trabajas un fin de semana igual tienes tus días libres, pero dentro de un horario. Claro, tú no trabajas sí. horarios separados, ahí no hay que es que 2, 3 turnos, tú trabajas por las noches, otro trabajas, no, eso no existe, o no existía al menos antes. Aquí sí, tú trabajas en las 24 horas del día. ¿Y la chiquita sí habla también? La pequeña, mi segundo, él tiene bandera de Ecuador en su cuarto. Y él, qué bonito. este momento podría decirte que habla perfectamente español. Y él habla y él se emociona y vive y goza el Ecuador y todo. Y mi nena tampoco es que habla mucho, pero ella también, o sea, sí, suelta la lengua cuando tiene que hablar. Hay que decirle que esté soltando un poco, pero a ella le gusta mucho la gastronomía y la comida y está dedicada a eso. Se está enfocando a que quiere hacer parte de ser chef y de cocinar y todo, y pregunta qué es que el ceviche y cómo haces esto y todo, entonces ella cocina y prepara Ay, todo este tipo qué de cosas. linda. Les gusta eso. Qué bonito. Entonces, y sí, es una mezcla ahí de todos. Qué de todos. bonito. Pero Contanos- tratarles de empujar un poquito a la que cultura. se apeguen a la cultura de uno, sí. Difícil, ¿no? Como mantener el equilibrio. Más pequeños es mucho más difícil. Mm. Sí, mucho más difícil. Ahora que ya están más grandes, como que ya pueden entender el concepto y la importancia de lo que es. Claro, de lo que significa, ¿no? Se les va empujando un poquito en eso. Contanos un poquito, Mauri, el tema de tu profesión. ¿En qué estás ahora? ¿O cómo llegaste a donde llegaste acá? Estábamos en el trabajo en el que me ofrecieron ahí con los muchachos. Ahí trabajé Sí. durante 8 años. ¡Wow! Desde el 2005 hasta el 2012. Wow. 2012, 7 años y medio. Salimos de ahí y fui a trabajar en una compañía. También fue. Alguien nos recomendó, nos dijo, oh, es que ahí sí, ahí es un local en donde están necesitando trabajo. Y vamos con mi esposa. Y digo, no, presenta tú, porque yo sé que, mal que bien, por alguna razón, yo dije, ahorita en este momento es más difícil una mujer conseguir trabajo. ¿Sí? No por Era así. cuestiones de sexismo, ni feminismo, machismo, nada de eso. Sino que, como que en ese momento yo pensaba, o sea, buscamos por aquí, por aquí, por acá. Y medio viendo, o sea, sí habían trabajos, pero por ejemplo, llegar a un hotel o cosas así, que obviamente eso eran más enfocados hacia una mujer. Claro. Entonces decía, aquí, llegamos aquí, que era como era una fábrica. Entonces dije, muy probablemente te van a coger a ti de mujer. Entonces tú llegas, llenas y ya, o sea, si necesitan a alguien más, después lleno yo, pero que vos cojas el trabajo porque yo puedo ir a buscar lo que sea en construcción, en pintura, cosas que no he hecho nunca en mi vida. No lo había hecho en mi vida hasta antes. Y entonces dije yo, o sea, si por último, porque obviamente he venido de mi trabajo, de mis estudios, y dije, o sea, le entramos a lo que sea, lo que nos toca Claro, hacer. sí. En fin, llegamos, nos dicen que no están necesitando trabajo, de bueno, pero ¿y una aplicación, la hojita, algo? No, que en este momento, bueno, muchísimas gracias, nos damos la vuelta, salimos y sale una señora corriendo atrás nuestra. No, esperen. Entonces, ¿qué pasó? No, que sí, que están buscando trabajo, sí. No, sí, estamos necesitando. Ok, listo, gracias. Venga, digo, ok, digo, pasa. Dice, no, y vos también estás buscando trabajo. Ven, vos también. Digo, bueno, listo. Ok. Entramos, llenamos, que sí, que no, que esto, que el otro, ok, perfecto. Necesitamos gente, esto es lo que hacemos en la parte de atrás, desde la fábrica, hacemos esto, ponemos en estas bolsitas, ¿no? Listo, ok, perfecto. Una semana. A la semana viene el dueño de la empresa y me dice, me estoy adelantando. El hijo del dueño de la empresa me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Digo, sí, claro. Me dice, oye, acabo de ver en tu hoja de que has llenado ahí que tú tienes un título universitario.
Le digo, sí. Me dice, ¿y qué estudiaste? Digo, soy ingeniero en administración de empresas. Me dice, dice, ¿qué haces aquí? Digo, ¿trabajando? ¿Qué estoy trabajando? ¿Tuviste alguna queja que no estoy haciendo lo que tengo que hacer? Me dice, no eso. Digo, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Tienes un título universitario y estás sentado en producción. Dice, por supuesto que no, ven conmigo. Una semana. Wow. Entonces fui y me explicaron que para hacer un trabajo en la oficina, que estaban llevando una serial, necesitaban ver unos números, unos pagos, parte de créditos y demás, entonces que le ayude a hacer eso. Entonces, me cogió el hombre y me dio ahí lo estoy diciendo tal y como fue, ¿no? Están unas 50 hojas de papel ahí que le dé haciendo, le dije, ok, listo. Entonces ahí empecé a revisar, había una información en una tabla dinámica ahí en Excel, para lo cual, gracias a Dios, soy muy bueno. Lo era en esa época, ya no, falta la actualización un poco, pero lo era muy bueno. Entonces cogí, lo hice un par de horas. Espectacular. Me levanté y lo llevé. Me dijo, ok, listo. ¿Y en serio acabaste? Me dice, sí. No. ¿Vos qué estás haciendo allá atrás? No. Tienes que venir a la oficina. Tienes que venir y trabajar con nosotros. Wow. Cuento corto, le ofrecieron a mi esposa a las 2 semanas. Yo dije, por si acaso, mi esposa también tiene título, ¿no? ¿Oh, sí? ¿En serio? Sí. A ver. No, ella también tiene que venir con nosotros. Entonces ella trabajó así mismo como unas 2 semanas atrás. Le llevaron ahí a oficinas. Wow. Y de ese punto pasaron 13 años y yo fui el gerente de adquisiciones de la compañía. 13 años después. Eso fue hasta el año pasado. Y el año pasado tuve una oferta de trabajo y ahora soy el gerente del Restore, del almacén para Habitat for Humanity, que es el almacén de segunda de categoría que hay en la avenida, en la Hoover Avenue, por cerca del BJ's. Entonces ahí estoy como gerente general de la compañía. Muy bien. En eso. Muy bien. Alex, cuénteme algo. Nos falta... Ese es el actual. Qué bien, y felicitaciones. Y por supuesto, la mención, por supuesto. Nuestra el compañía proyecto, Language Justice Solutions, que es nuestro bebé, que ahí estamos trabajando duro para eso también. Sí, ya el bebé ya nació y ya estamos en eso. Estamos en recorriendo eso ya como proyecto de... Presente. Alex, para cerrar, quisiera que nos lo dijeras de tus propias palabras, porque nos falta como esa motivación o creernos la que cuando tenemos un conocimiento previo en este país, también podemos desempeñarlo. Así como hay necesidades laborales en nuestro territorio, aquí también. Y con ese conocimiento que ya adquirimos, podemos hacer un buen trabajo. Porque usted no consideró inicialmente ir a la empresa a decir, tengo un título y puedo hacer los temas de contabilidad y gerencia que sé hacer. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí en nuestra mentalidad? En lo personal, y creo que puedo hablar por mucha gente, en primera las limitaciones son mentales. Son las limitaciones que nosotros nos ponemos. Y son las limitaciones que nosotros nos ponemos porque tendemos a minimizarnos. Sí. A minimizar nuestras capacidades, a minimizar cuán lejos podemos llegar. Internamente. Entonces, lo que tú acabas de decir, o sea, ¿por qué no coger y decir, vea, es que yo puedo dar mucho más, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, de primera, y no enfocarnos a que tenemos que entrar a hacer los trabajos de, no porque sea ni más ni menos, porque no, a mí, como todos, nos ha tocado hacer de todo y todo lo hemos hecho y con mucho orgullo, y eso es algo que obviamente parte de mi hogar siempre me enseñaron, lo que hagas, lo que sea que hagas, desde lo más bajo hasta lo más alto, a nivel, pues, de ponerlo dentro de cualquier compañía, hazlo con pasión, hazlo con ganas, y es lo que he tratado de inculcar siempre a mis hijos y en general en mi vida personal. Así esté barriéndolo, barriamos con gusto, póngale ganas, con baile, sazón. con sazón, con lo que sea, pero hagámoslo bien. Y si estás dirigiendo una empresa, si eres como dentro de tu empresa, tu proyecto, lo que sea, hazlo con ganas, hazlo con pasión y sácalo adelante. Entonces esas limitaciones mentales de coger y decir, vea, es que yo puedo ayudarle a usted haciendo el trabajo de un housekeeping en un trabajo. Pero además de que puedo hacer eso bien, también puedo hacer este otro. Sí. Esa limitación es porque nos enfocan a que ese es el único trabajo que podemos hacer. Tal cual. Sí, lo creo. Entonces, esas limitaciones mentales son lo primero que tenemos que romper, ese paradigma de pensar en que nosotros, al ser extranjeros, somos menos.
Pero lamentablemente eso aprendes con el tiempo. Llevan años para... No te viene del primer día. Es difícil. Y tienes que rodearte de la gente adecuada en que te puedan coger y te puedan motivar, que te puedan llevar a eso. Claro, que te digan también que podés, ¿no? Ayuda. Todos podemos. Lo que necesitas es un pequeño empujoncito. Gracias, Mauri. Gracias por haber compartido con nosotros tu viaje. Un placer. Realmente fue muy, muy bueno. Tenerte. Muchísimas gracias. Gracias a gracias todos. a vos. Y una vez más se los digo, se los dije fuera de cámara, se los he dicho 1,000,000 veces y se los digo ahora. Esto es algo excelente, me parece una idea hermosísima, compartir las historias de todos y cada una de las personas, sus historias personales, sus historias de vida y poder tratar de alguna manera poner ese granito de arena en los demás, y yo sé que este proyecto va a llegar y va a llegar muy lejos. Y cuando eso pase, yo voy a decir que yo fui uno de los primeros que estuve detrás del proyecto. Muy orgullosamente. Sí, yo me acuerdo. Yo sé que va a ir para mucho, muy lejos. Es gracias, algo impresionantemente bello. Y muchas es un proyecto bello, que es la esencia. Gracias. Eso es lo importante. Gracias por acompañarnos. Y esto ha sido todo por hoy, ¿no? Hoy ya terminamos. De nuevo, gracias. Gracias ustedes. por el detrás de cámara y por en la cámara. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, chicos. Y esto ha sido todo por hoy. Entonces nos despedimos. Este episodio se ha terminado, pero nos vemos en la próxima, ¿verdad? En una próxima, y recuerden, estas bonitas historias tienen un significado cuando ustedes las están viendo al otro lado, ¿cierto? Sí. Y las están compartiendo. Entonces, tal cual. Gracias por ser parte de eso también y acompañarnos cada 8 días en estos bonitos viajes. Nos vemos. Chao. Gracias.